Ya, chiquillos, entonces he comenzado a grabar la sesión y voy a dar por iniciada la clase para que tengamos tiempo de ver toda la materia que tenemos que pasar en este módulo. Bueno, bienvenidos de vuelta conmigo. Espero que la hayan pasado súper bien con los demás profesores en los casos de estudio, que hayan aprendido mucho. Me encantaría saber si hay algo que quieren destacar de esos casos de estudio, algo que les llamó la atención más que otra cosa, o su caso de estudio favorito, por ejemplo. El mío fue el del profe Yanni, que es del derrame de la bahía de petróleo de Quintero. Ajá, Pero por la forma en que nos expuso, así como que nos hizo ponernos en el caso, así como si nosotros estuviéramos a cargo. súper Fue, bien. fue bacán. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Octavia? Como, ¿cuál fue tu impresión de eso? O sea, lo pude entender mejor porque como que me metí en la situación así como si yo estuviera realmente ahí. Y me pude imaginar mejor las soluciones y lo que haríamos. Ya, qué excelente. Esa es justamente la idea de los casos de estudio, que ustedes como que jueguen ese rol de, ya, ok, yo estoy a cargo de esta empresa, como, ¿qué hago ahora? Sí, de hecho Tenemos, el profe nos decía así como ya, si lo llaman a las 3 de la mañana y saben que al otro día se van presos, como que nos ponía demasiado así ah, en, en la situación. bueno, eso de hecho pasa, o sea, como te llaman en la empresa y de repente es porque vino la superintendencia, te hizo una fiscalización y o te van a cerrar la empresa, o te van a meter cargos, te van a demandar, te van a pasar una multa gigantesca que te va a quebrar, como pueden pasar millones de cosas, y a cualquier hora. Yo sé que es una película vieja, pero no sé si algunos de ustedes vieron Matrix, la Matrix. Yo, pero no me acuerdo, la vi cuando era muy chica, pero era como bien extraña. Como te acordás que había un gallo que se llamaba Agente Smith, ¿Sí? que como que aparecía en cualquier parte, como que cualquiera podía ser el Ah, Agente Smith. Como la superintendencia de medio ambiente un poco así, porque de repente llega un fiscalizador del Ministerio de Salud y dice, en hola, cualquier momento. pero como soy Juanito Pérez, soy del Ministerio de Salud, pero vengo de parte de la superintendencia de medio ambiente. Sí, sí, así que es bien terrorífica. ¿Renata? ¿Renata? Ah, es que tienes abierto tu micrófono, pensé que querías decir algo. Ah, ya, ok. Era impresión mía nomás. ¿A alguien le gustó algún otro caso que les llamara la atención? ¿O algún otro comentario sobre la sección de los casos de estudio? ¿No? Parece que no. Bueno, gracias Octavia por tus impresiones. Qué bueno que el caso de estudio te sirvió para ponerte en ese lugar y sentir así la adrenalina de tener un desastre comunicacional y ambiental frente tuyo. Em, Hemos pasado entonces en este curso por ya dos unidades. La primera fue una introducción a la sostenibilidad para más o menos ubicarnos dónde estábamos, qué es esto de la sostenibilidad y cómo se maneja más o menos. Y después pasamos a la parte de los casos de estudio donde vimos en la aplicación cómo se vive esta cuestión. Ahora vamos a pasar a la tercera unidad, donde vamos a hablar de cosas que van más allá del cumplimiento legal. Entonces, al principio del curso hemos visto temas más bien relacionados con el cumplimiento. Las normas ambientales, si se acuerdan, eh, cómo se ordena un poco el tema del Ministerio de Medio Ambiente, después lo vieron en los casos de estudio, que hay que pagar multas, que hay una cierta legislación. Pero en sostenibilidad, cumplir la ley es la base, la absoluta base. O sea, si uno no cumple la ley, ya sabe que no es sostenible. Perdonen, voy a poner esto. Uno ya sabe que no es sostenible si no está cumpliendo la ley.
pero por cumplir la ley uno no necesariamente es sostenible, porque la sostenibilidad va mucho más allá que solo cumplir la ley. O sea, en países como los nuestros, Chile no es un país particularmente bananero, pero en toda la región, la, la verdad es que la legislación ambiental en general es bastante precaria, es bien como de principiante. Tenemos normas sobre dónde dejar nuestros residuos sólidos, qué es un residuo sólido peligroso y quién no lo es. Y ni siquiera todos los países tienen eso. O sea, hay algunos países que de hecho tienen en el mismo vertedero, ni siquiera un relleno sanitario, un vertedero, en el mismo vertedero juntan residuos sólidos peligrosos con residuos sólidos domiciliarios. ¿A qué me refiero? O sea, la basura del baño de la casa con agujas de hospitales, con residuos radioactivos, con residuos de petróleo, con cosas tóxicas. Y estos son espacios que no tienen regulación, están llenos de gente catando cosas, como buscando cuestiones que vender entre medios, sacando botellas, se arman incendios dentro de los vertederos, un desastre. Javier, Javier, abre su micrófono. Entonces, como eso, ese es el estadio de desarrollo de la legislación ambiental en general en la región de América Latina y el Caribe. Como estamos en ese nivel recién como empezando a normar esas cosas. ¿Javiera? ¿No? Acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier minuto. Yo por eso cuando veo un micrófono abierto les doy la palabra al tiro. Hagan preguntas, hagan comentarios, exclamen, oh, qué horror, si quieren por el chat, como así es más entretenido. Entonces, o levanten la mano para saber que cuando quieran intervenir. O para no confundirme cuando se les abre el micrófono de forma accidental. Entonces, eso es lo básico. Cumplir la ley es la base. Requisito número 1 para ser sustentable. Pero hay más, además de la ley. Y en esta siguiente unidad, que son solamente 2 clases, les quiero mostrar un poquito de cómo funciona eso. Vamos a hablar del concepto de ciclo de vida y vamos a hablar de 2 herramientas que seguramente han escuchado antes, que se llaman la huella de carbono y la otra se llama huella del agua. Y eso es como la punta del iceberg de lo que se puede hacer en sostenibilidad. No vamos a alcanzar a hablar en este curso de economía circular, no vamos a alcanzar a hablar de impactos ambientales más profundos, no vamos a alcanzar a hablar de la capa de ozono, no vamos a alcanzar a hablar de muchas cosas. Porque hacer una empresa sostenible es un mundo. Es mucho más de lo que nos permiten 2 clases de 70 minutos, lamentablemente. Pero lo que les quiero mostrar es como lo fundamental para que puedan manejarse cuando salgan allá afuera a trabajar, que conozcan al menos estos conceptos básicos, de forma que puedan hacer gestión, que eso es lo que hacemos los ingenieros. Para empezar la clase, quiero preguntarles, ¿qué se acuerdan de allá de la prehistoria del semestre? ¿De qué se acuerdan de lo que hablamos antes? Si es que se acuerdan de algo. ¿Se acuerdan por la motivación que tiene este curso? Como por qué estudiamos sostenibilidad? Sí, yo sé, como fue hace harto tiempo atrás. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces, a ver si eso les ayuda. Habíamos conversado de que hay un par de, o de variables de borde que nos hacen necesitar de la sostenibilidad, de la gestión de la sostenibilidad en las empresas. La primera es que es matemáticamente imposible producir en un sistema finito cosas infinitas. Entonces, en el planeta Tierra hay una cierta cantidad de átomos de los cuales podemos disponer y esa cantidad de átomos las podemos usar para hacer una cierta cantidad de cosas.
Y esa cierta cantidad de cosas, porque los átomos son finitos, también son finitas. Nicolás, ¿a qué se refería que la sustentabilidad no era obvia? Mientras lo escribes, sigo con la otra variable de borde. A que se basaba en datos. Bien, Nicolás, excelente. Qué bueno que alguien recordó eso. Excelente, voy a llegar ahí. Bien, muy bien. Buen trabajo, buena memoria. El otro motivo por el cual es urgente dedicarse a la sostenibilidad es porque en un sistema finito como es la Tierra, donde hay una cantidad de espacio limitada, donde 3/4 del planeta está cubierto de agua, eh, y probablemente con el cambio climático va a ser mucho más de aquí a poco tiempo, nos vamos quedando sin espacio para disponer residuos. Y por lo tanto no podemos generar residuos de forma infinita. Ahí es donde entra la economía circular. Como ya empezamos a transformar átomos que eran residuos en átomos que son recursos y los empezamos a dar vuelta para resolver este problema. Pero, como apuntó Nicolás, la sustentabilidad no es obvia. Entonces, cuando hacemos gestión de la sostenibilidad, cuando tratamos de resolver este problema de la escasez de átomos y la escasez de espacio, nos encontramos con que hay muchas soluciones posibles. Algunas parecen de perogrullo, algunas parecen como terriblemente obvias, pero no necesariamente nos van a llevar a un destino más sostenible del que teníamos antes. Para discriminar cuál de todas las alternativas de acción es la mejor, tenemos que usar datos, tenemos que usar información, tenemos que medir los potenciales impactos ambientales que van a tener cada una de nuestras acciones. Entonces, si yo decido, por ejemplo, prohibir los plásticos, tengo que pensar, ok, voy a prohibir los plásticos, pero ¿cómo la gente va a reemplazar el plástico? ¿Con qué lo va a reemplazar? Ah, lo va a reemplazar con papel. ¿El papel tiene más impacto ambiental que el plástico o menos? Y ahí es donde entran los datos, ahí es donde tengo que medir. Porque no puedo llegar y tomar decisiones de política así porque parece una buena idea. Eso es muy irresponsable. Y cuando estoy en una empresa, menos todavía, porque a los gobiernos como que nadie les pide mucha cuenta, nadie te va a meter preso, pero en una empresa te pueden echar, puedes perder tu pega por haber tomado una mala decisión, por haber hecho una mala inversión y por haber llevado a tu empresa a un desastre comunicacional o a un desastre ambiental, como en los casos de estudios que vieron antes. Entonces, por eso, antes de tomar las decisiones, tenemos que pensar cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones y tratar de predecir qué es lo que va a pasar, pero de forma cuantificada, con números. Porque cuando uno tiene que trabajar con su cerebro y cuando a uno le gusta algo, lo ve todo lindo, lo ve todo perfecto y todas las otras alternativas se ven feas. Pero cuando uno mide las cosas, a veces lo que a uno le gustaba es la peor alternativa de todas. Como por ejemplo cambiar papel por plástico, que dicho sea de paso, es una pésima idea para el medio ambiente. Entonces, para considerar gestionar las empresas de forma sustentable, tenemos que considerar los límites del planeta, esta escasez de átomos y esta escasez de espacio, para definir cómo vamos a hacer las cosas de forma tal que podamos seguir teniendo una empresa y teniendo un negocio, pero sin hacerle daño al planeta. Y no estamos solos en esta misión. Los gobiernos y otras partes interesadas, ¿verdad?, han montado institucionalidades, tanto a nivel nacional como internacional, para mover a las empresas a que gestionen la sostenibilidad y a que gestionen el medio ambiente de una forma que sea más o menos razonable. Entonces, eso fue más o menos lo que vimos, son las principales ideas de lo que vimos en el módulo 1. ¿Tienen dudas sobre eso o algún comentario sobre eso? Parece que no. Ok. Entonces les quiero hacer la pregunta más sencilla del universo. Esto no es una pregunta truco. Eh, quiero que me digan qué ven ahí. Sí, fácil. Un vaso para café. O un vasito de café.
tal cual, es un vaso de café. Y eso es lo que vemos cuando hacemos gestión. Entonces, cuando estamos en una empresa, decimos, ah, ya, esto es un vaso de café, y no le damos más vuelta al asunto. O ya, esto es un vaso de café, esto es un lápiz, esto es una resma de papel, como, estas son las cosas. Pero cuando gestionamos la sostenibilidad, hay que tener como, como otra percepción de las cosas. Y esa percepción se las voy a mostrar ahora. Cuando, y me gustaría que la practicaran, porque realmente es muy, muy interesante hacer esto. Cuando vemos un vaso de papel, lo que nuestro cerebro piensa ahora es un vaso de papel. Pero lo que hay que pensar es lo que piensa la Octavia. ¿Cuántos árboles se talaron para hacer ese vaso? Y muchas otras cosas. Porque no solamente son los árboles. Ese vaso de papel lo conseguimos en una tiendita, ¿verdad? A donde ese vaso de papel llegó en una caja con muchos otros vasos de papel, forrado en plástico, forrado en cartón, en un camión que requirió petróleo. Y ese camión se tuvo que abastecer de vasitos de papel en la fábrica de vasitos de papel, que además de cartón usó tinta, usó plástico, usó un montón de otros insumos, de los cuales por supuesto que el principal es el cartón, que llegó a su vez en otro camión, que también requirió diésel, que se abasteció en la planta de papel. La planta de papel que se abasteció de madera, que fue aserrada, fue plantada, fue cultivada para generar la pulpa para hacer el papel. Y aquí pensamos, normalmente pensamos, oye, ¿cuántos árboles se talaron? Pero ustedes no me van a creer, pero yo ya hice este cálculo hace muchos años atrás. Y lo más terrible de esto no es cuántos árboles se talan. Lo más terrible de esto es cuántos pesticidas y fertilizantes se usan. Lo que tiene más impacto, de acuerdo a mis mediciones, en la producción de pulpa de papel o de madera, en verdad son los fertilizantes. Más que, y el diésel. El diésel que se usa en todo este proceso de transporte, de aserraje, bla, bla, son las cosas que causan más impacto en este ciclo de vida. Esto es un ciclo de vida. Pero esto es un ciclo de vida incompleto, en verdad. Porque el resto de los mortales, además de la Octavia y yo probablemente, además de ver el vasito de papel, lo primero que piensan es esto. ¿Qué es lo que pasa con el vasito de papel después que me tomo el café? Porque lo boto a la basura y después pienso, ah, no, esta cuestión se va a ir a la basura y contamina y no sé qué. Y me quedo con esa impresión. Pero quiero que se fijen que la historia del vasito del papel, después que nosotros lo usamos, es súper corta. Y antes que nosotros lo usemos, es súper larga. Para un producto de consumo masivo, de consumo final, como un vasito de papel, hasta el 90% de los impactos ambientales totales vienen de esta parte de la historia, de la fase de producción, logística. Para los ingenieros industriales que hay en la sala, por eso que ustedes son importantes. Para los ingenieros de transporte que hay en la sala, por eso que ustedes son importantes. Para todos los ingenieros de producción, los bioquímicos que diseñan estos procesos, los electrónicos que los controlan, los informáticos que hacen los sistemas que se montan sobre el hardware de los electrónicos, todos nosotros, ingenieros profesionales, estamos en verdad metidos en esta parte de la historia. Y esta es la parte de la historia que más contamina. Por lo tanto, la pega que hagamos nosotros, el trabajo que hacemos nosotros dentro de nuestra faceta profesional, eso es lo que más afecta a los impactos ambientales de un producto u otro. Aquí en la sala no tenemos diseñadores, por ejemplo, que es una lástima, porque los diseñadores son los que tienen el poder casi total sobre los impactos ambientales de un producto. Ellos definen qué materiales se usan, qué forma tiene, si es reciclable o no, como es en el diseño, es en el papel, donde uno se puede ahorrar el 80% de los impactos ambientales. Una vez que el producto está diseñado, uno puede optimizar para tener la menor cantidad de impactos ambientales posible, pero hay un cierto nivel de impacto que ya está como que va a tener que ocurrir, dependiendo del diseño del producto. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que pensar cuando hacen gestión.
vamos a poner un ejemplo distinto, cuando ustedes piensan en poner una planta termoeléctrica, ¿qué es lo que, cómo se hace la evaluación de una planta termoeléctrica? Oye, ¿cuántos millones de dólares vamos a ganar? ¿Cuánto carbón tenemos que traer? ¿Cuántos millones vamos a producir? ¿Cuánto vamos a pagar de impuesto verde? Y eso es más o menos el cálculo que se hace. Pero ¿dónde está el cálculo en términos de impactos ambientales? ¿Dónde está el cálculo en impactos para la población? Impactos para el medio ambiente, de la extracción de ese carbón, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles esos costos sobre la salud, esos costos sobre el medio ambiente en este momento no están incorporados en nuestras cadenas de costos, sino las cosas serían mucho más caras? Pero hay muchas empresas, especialmente las más grandes, que están empezando a mirar cómo incorporar de forma totalmente voluntaria estos costos dentro de sus cálculos, porque las cosas están mal calculadas nomás. Por último, si no van a cobrar esos costos, por último para tomar decisiones. Por último, para tener una mejor impresión de qué es lo que están causando con sus actividades. Este tremendo proceso es como, tal vez algunos de ustedes están pensando ya, pero so what? O sea, como, ya, ¿para qué me sirve? O sea, ya, qué lindo el ciclo de vida, la profe, ya se fue en la ola filosófica de nuevo, el medio ambiente y no sé qué, pero piensen como, para que ese vaso de papel exista, tienen que haber miles de kilómetros de transporte. Piensen que aquí en Chile hay como 800 kilómetros entre Concepción y 600 entre Concepción y Santiago. Y hay como 800 entre los centros forestales y Santiago. Dentro de esas propias regiones debe haber por lo menos 200, 300 kilómetros de transporte. Después esa pulpa de papel se va a China, donde se hace el papel se trae de vuelta de China, llega tal vez a Valparaíso, entra en los centros de distribución y de esos centros de distribución llega a todo Chile. O sea, si alguno de ustedes tiene familia en Punta Arenas, su papel, cáchense la vuelta que se dio, como el vasito de papel. Entonces, son miles de kilómetros de transporte para conseguir una taza de café. Son millones de horas hombre. Es absurdo. Pero hay millones de horas hombre invertidos en la tarea. Por todo lo que tiene que ocurrir para que un vasito de papel pase. Y los miles de pesos que esa tacita, ese vasito que cuesta 25 pesos, 50 pesos en el mercado, los miles de pesos que realmente costó en términos ambientales, en términos sociales, en malos sueldos, como... Y lo trágico de esta historia es que todo ese sacrificio ambiental y social se va a la basura después de un uso, después de 5 minutos. A, a, mí, a mí me vuela la mente, honestamente, como 5 minutos. Todo eso para 5 minutos. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? ¿Para dónde apunta la ciencia en este sentido? Que las cosas de un uso, sin importar el material del que sean, sin importar si son de papel, cartón, craft, fibra compostable, residuo agrícola y Dios sabe qué. Todas las cosas de un solo uso en verdad contaminan más que las cosas de múltiples usos. Los que vayan a tomar café a la Facultad de Ingeniería se van a dar cuenta que el café se lo pueden entregar en un vaso desechable o en un tazón de cerámica. Esos tazones están ahí, pero de tiempos inmemoriales. O sea, yo estaba haciendo clases en la universidad y esos tazones ya estaban ahí. Hace como 6 años. Ya duran un montón. Entonces, la cantidad de vasitos de papel que me ahorré por usar esa única taza reutilizable y lavarla bien, por supuesto, higienizarla y todo, gigante, gigante la ventaja que tiene usar muchas veces algo versus usar muchas cosas una sola vez. Entonces, esa es la clase de decisiones que ustedes van a tener que tomar. Cuando estén diseñando un producto, cuando estén diseñando su modelo de negocios, ¿cómo es que su empresa va a hacer plata? Esa es la pregunta al final del día. ¿Cómo es que mi empresa está haciendo plata? ¿Estoy haciendo plata en base a un modelo de negocios de vender cosas inútiles que solo llenan
el espacio, que no sirven para nada, que se rompen rápido, que duran poco, que no puedo reutilizar, que no puedo reciclar, que no puedo hacer nada con ellas? ¿O estoy vendiendo otra cosa de mejor calidad que permite cumplir la misma función, resolver el mismo problema, pero de una forma mucho más ecológica? Si ustedes se van a trabajar a una empresa que vende cubiertos plásticos de un solo uso, o cubiertos de madera de un solo uso, tan de moda que están los cubiertos de madera, son terribles, tienen mucho más impacto ambiental que los de plástico. Hay que cuestionarse, ¿cuál es el modelo de negocio que estoy teniendo para ganarme mi sueldo? Esas preguntas éticas son las que tienen que hacerse. Esas son las preguntas que les hizo Yanni. Como ya, ok, te llaman a las 3 de la mañana y te van a meter preso. La pregunta que yo les estoy haciendo es antes de eso, es antes que los vayan a meter preso, es cómo evitar irse preso. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Cómo evito irme preso? ¿Cómo evito el siguiente desastre? No como lidio con el desastre que tengo en la mano, sino cómo evito que haya un desastre, en primer lugar. Porque reparar es mucho más difícil que prevenir. Entonces, la primera acción de gestión es prevenir el desastre. Y esta es la forma, esta es la lógica en la cual ustedes evitan el desastre. Es pensando en todo el ciclo de vida de los productos, de los servicios que ustedes están ofreciendo, y pensando, ya, mira, yo trabajo en Falabella, aquí vendemos ropa. Esta ropa así tan barata que nosotros estamos vendiendo, ¿quién la hizo? ¿Y esa gente gana bien o le están pagando en arroz? ¿Y hay niños trabajando ahí? Oye, y cuando un periodista un poco más clever se mete a investigar esto, el desastre comunicacional que nos va a quedar, ¿cómo vamos a seguir vendiendo ropa? ¿La gente nos va a comprar? ¿Cómo nos vamos a convencer de esto? ¿Por qué no hacemos las cosas bien de una? Pero hay que hacerse esa pregunta, porque cuando uno está en la pega, y hay que practicar esa pregunta, porque cuando uno entra a trabajar, hay tanta cosa pasando, ustedes piensan ahora están en la universidad y ustedes piensan, no, tengo caleta que hacer, estoy súper ocupado, tengo tres exámenes el mismo día. Eso es un día normal en la pega. Como, especialmente para nosotros que somos ingenieros, porque nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones, y mucha gente depende de esas decisiones. Los puestos de trabajo de las personas, el sustento de un montón de familias, depende de lo que uno haga durante el día. Entonces, los riesgos son mayores cuando van a salir de la universidad, y por eso que estas cosas que son tan importantes, pero un poco invisibles, tienen que practicarlas de antes. Empiecen a ver el ciclo de vida de las cosas que los rodean. Este lápiz que me compré por 100 pesos, no creo que existan cosas de 100 pesos ya, pero este lápiz que me compré por 100 pesos, ¿me va a servir? ¿No será mejor comprarme un lápiz de 1.500 pesos, pero que me va a durar toda la universidad? Como, esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse ahora, porque esas mismas preguntas ustedes las van a extrapolar cuando estén trabajando y van a decir, oye, estos insumos que estamos comprando a los chinos, ¿cuánto contamina esta cuestión? Les pongo un ejemplo súper práctico. En la industria de la construcción, para los civiles en la sala, eh, tenemos dos tipos principales de acero. Uno es el acero reciclado, que se hace en base a arco eléctrico, entonces como un gran rayo, literalmente, que derrite autos, y con eso se hace acero fundido, y con eso se hacen barras de acero. O se puede hacer a partir de mineral. O sea, se extrae el mineral de la tierra, ¿verdad? Y se hace todo el proceso metalúrgico hasta que se llega a las mismas barras de acero. Eso se hace en Chile, ambas cosas. El metal reciclado tiene mucho menos impacto ambiental que el metal de mina. Pero además estamos compitiendo con los chinos, que los chinos también producen las mismas barras de refuerzo. No de tan buena calidad, pero sirven igual, son más baratas, nadie se da cuenta. El comprador del departamento no se va a dar cuenta que sus barras de refuerzo son chinas y son mucho más baratas. Entonces la industria de la construcción las compra.
Pero en China no tienen regulación ambiental. Entonces los impactos ambientales de esas barras de refuerzo chinas son mucho más grandes que las barras de refuerzo que se pueden conseguir en Chile. A pesar de que el precio es mucho más bajo que los chinos que los chilenos. Tal vez no mucho más bajo, un poco más bajo nomás, pero es más bajo. Y la decisión se toma sobre argumentos netamente económicos. Entonces tenía estas constructoras que se llenan la boca de que, oh, somos sustentables, te vamos a hacer un departamento con jardín y no sé qué, bla, bla, bla. Pero la verdad las cosas que le están comprando las barras de refuerzo a los chinos, pues. Si ustedes no se acostumbran a cuestionar lo que están comprando hoy día, cuando salgan al mercado laboral les va a ser muy difícil agarrar el hábito. Porque se van a meter en esta otra lógica de tomar decisiones en base a costos, costos, costos todo el tiempo, y no se van a dar cuenta que los principales costos que tenemos son los costos ambientales. El aire limpio, el agua pura, que parece muy hippie cuando lo digo, pero realmente, o sea, el aire sucio mata 9 millones de personas por año. 9 millones de personas por año. Eso es la mitad de la población nacional muere por contaminación del aire todos los años. Ni me hagan empezar sobre cuántos cientos de millones de niños mueren por contaminación del agua todos los años. Es horrible. Estoy hablando de cientos de millones de personas que mueren por contaminación. Y a veces uno en la empresa está relacionado y está causando esa contaminación y no lo sabe solamente, y uno es cómplice de eso, solamente porque nunca se lo cuestionó. Por lo tanto, empiecen a cuestionárselo. Para que tengan el hábito después cuando lleguen a la industria. Para hacer la gestión industrial, para saber en qué enfocarse primero, porque en la empresa hay muchas cosas en que enfocarse, vamos a ver dos conceptos clave. El primero es el de aspecto ambiental. El aspecto ambiental, asócienlo con contaminación. Entonces, todo lo que sale de la empresa, todo lo que sale de la organización, y que puede interactuar con el medio ambiente o con las personas, es un aspecto ambiental. Por ejemplo, el humo de una chimenea. Entonces, el material particulado, para ser más técnica, el material particulado es un aspecto ambiental porque puede interactuar con mis pulmones y me puede enfermar, puede causarme algo. Los residuos industriales líquidos, la radiación, el ruido, todas estas cosas pueden interactuar con el medio ambiente y son aspectos ambientales. Aspectos ambientales. Ojo porque esto va en la prueba. La prueba en 2 semanas más. O sea, aspectos ambientales son esas cosas que salen de la organización y que pueden interactuar con el medio ambiente, con las personas. En este ciclo de vida que nosotros habíamos visto, tenemos aspectos ambientales diferentes en muchos lugares. Tenemos aspectos al aire, lo que sale del tubo de escape de un camión, lo que sale de la chimenea de una fábrica, son aspectos que se van al aire. El humo que sale de la motosierra, aspectos que se van al aire. Pero también tenemos aspectos al agua. Yo puedo tener, por ejemplo, el agua sucia que sale de la tienda cuando lavan cosas en la tienda. Tengo el agua con fertilizantes y pesticidas que se escurre por efecto de la lluvia y que llega a ríos y lagos. Tengo el agua llena de tóxicos y químicos de toda naturaleza que salen de las fábricas de papel, de las plantas de pulpa. Entonces, estos son aspectos al agua. Y puedo tener también aspectos a la tierra, al suelo. El propio vasito eventualmente se va a transformar en un aspecto ambiental que se va a un relleno sanitario, se va al suelo, es basura. Esa basura sólida, esos residuos sólidos son aspectos al suelo. Y también salen de muchos lugares del ciclo de vida. Por ejemplo, el acerrín que queda después de el proceso de talado de los árboles. Eso también es un aspecto al suelo. Ustedes se dan cuenta que yo tengo muchos aspectos ambientales diferentes en diferentes lugares del ciclo de vida. Y yo no me puedo hacer cargo de todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo decido cuál es el más importante? Y la forma en la cual decidimos cuál es el más importante es mirando no los aspectos, no hay que mirar la contaminación.
Toda esta cuestión de la sustentabilidad, acuérdense que no es obvia. Entonces no se trata de cuánto contamino, se trata de cuánto impacto. Y ahí viene el segundo concepto clave que les quiero contar hoy día, que son los impactos ambientales. Un impacto, asócienlo con la palabra cambio. Un impacto ambiental es cualquier cambio, que puede ser bueno o malo, que resulta de los aspectos ambientales de una organización. Entonces, los aspectos ambientales, la contaminación, puede generar impactos, puede generar cambios sobre el medio ambiente. Y esos impactos pueden ser, esos cambios pueden ser buenos o malos. Por ejemplo, yo puedo tengo una empresa que trabaja con champiñones, haciendo champiñones. Entonces salgo a recolectar champiñones, ¿verdad? Recojo los champiñones, los pongo en una cestita súper artesanal y después lo que voy caminando con los champiñones en la cestita, los champiñones van soltando esporas. Estos son aspectos ambientales. Y lo bueno es que estas esporas van a generar más champiñones. Entonces, aumenta la biodiversidad, eso es un buen impacto ambiental. Octavia, correcto. El aspecto es como la causa y el impacto es la consecuencia, precisamente. Cuando tomamos consecuencias, tenemos que tomarlas siempre cuando tomamos decisiones, es súper útil mirar siempre cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Porque hay aspectos ambientales que no causan ni un impacto. Oye, yo tengo una panadería y una vez por semana, no sé, hago pino para hacer empanada. Y las cebollas sueltan mal olor por 3 horas. Eso no causa un gran impacto ambiental. Como, ya, ok, hay mal olor, pero nadie se murió, ¿sabes? Como que no es metano, no es nada tóxico, es mal olor, no va. Los pajaritos no se me van a caer dentro de la chimenea muertos, como nadie se va a enfermar, nadie se va a ir al hospital, solo hay olor a cebolla. Entonces ahí no hay un gran impacto ambiental. A pesar de que el olor sea fuerte y todo, el aspecto ambiental es interesante, pero el impacto ambiental no es tan interesante. Pero en la misma panadería, yo voy a tener prendido el horno, por ejemplo, todos los días. Y del horno salen gases de combustión, salen gases de efecto invernadero. Y no tienen olor, no tienen color, nadie se va a dar cuenta que están saliendo gases de efecto invernadero de mi chimenea, pero esos van a tener un impacto ambiental, el cambio climático mucho más grande. Por lo tanto, yo cuando hago gestión primero sobre lo que me causa el mayor impacto. Veo, ok, ¿cómo puedo hacer más eficiente mi horno? ¿Cómo puedo gastar menos gas? ¿Cómo puedo emitir menos gases de efecto invernadero para tener menos impacto sobre el cambio climático? Y el olor a cebolla lo dejo que viva, o sea, no me preocupo mucho. ¿Se entiende el ejemplo? Como la reflexión que estoy tratando de hacer, como todos la captan, quiero que todos me confirmen, que me pongan un sí o un no en el chat, o me digan, ya la Octavia cachó de lo que estoy hablando, perfecto. Esto es vital. Nicolás, bien, el otro Nicolás también. Salomé, Renata, ya la Renata sí, entendió. Macarena, Salomé, ¿entienden? Sí. Ya, perfecto. El Cristóbal nomás parece que me falta, que no me ha respondido nada. Ya, entonces ya van entendiendo por dónde voy. Entonces no voy a ser muy redundante en este sentido. Así que tienen que pensar en el impacto ambiental. Hay varios tipos de impacto ambiental. Hay muchos tipos de impacto ambiental. El primer tipo de impacto ambiental que les voy a mostrar porque nos afecta al tiro es el agujero en la capa de ozono. Es un tremendo impacto ambiental. Esta es la Antártica, aquí está Chile. Y donde no se ve como celestito, donde está como amarillo y rojo y este azul horrible, ahí es porque hay menos capa de ozono. Entonces, hay aspectos ambientales que son los gases, los HFCs, los CFCs, que destruyen la capa de ozono. Ese es el impacto ambiental, la destrucción de la capa de ozono. Otro impacto ambiental son las enfermedades de las personas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas, todo tipo de enfermedades es otro tipo de impacto ambiental. La pérdida de biodiversidad
es otro impacto ambiental. La pérdida de bosques es otro impacto ambiental. La toxicidad acuática es otro impacto ambiental. El cambio climático es otro impacto ambiental. O sea, y estos son algunos. Hay muchos tipos de impacto ambiental distintos. En esta clase, bueno, en la próxima clase vamos a ver más cambio climático y impacto sobre el agua, pero tienen que tener en mente que hay muchos otros tipos de impacto ambiental que no vamos a alcanzar a ver en esta clase. Cambio climático causa muchas cosas, por ejemplo, la destrucción de infraestructura costera, que en Valparaíso nos afecta, pero a cada rato. Entonces, ¿dónde están los impactos? Yo puedo tener impactos de toxicidad humana, por ejemplo, con todos los gases combustibles de las chimeneas, de los motores. Todas estas cosas me causan toxicidad. Por eso que cuando uno echa a andar el auto, tose, porque es tóxico. El cuerpo reconoce que eso es tóxico. Escucho a alguien, ¿no? Otro impacto ambiental es la toxicidad acuática y la eutrofización. La eutrofización ocurre cuando yo tengo fertilizantes y esos fertilizantes llegan al agua y esos fertilizantes, por supuesto que se usan para hacer crecer las plantas, y en el agua también hay plantas que se llaman algas o microalgas que aprovechan estos mismos fertilizantes para crecer desmesuradamente y no es que se consuman el oxígeno del agua, pero no dejan que entre oxígeno al agua, y eso termina matando todo lo que hay en el agua, que depende del oxígeno. Entonces, un impacto ambiental bien, bien triste. Eh, la propia plantación forestal tiene este tipo de impactos. Las plantas de celulosa también pueden tener este tipo de impactos. Las plantas de papel también pueden tener este tipo de impactos. El propio vaso, a través de sus lixiviados en el relleno sanitario, puede tener este impacto también, dependiendo de cómo esté construido el relleno sanitario. Y podemos tener también impactos a la biodiversidad. También, cuando talamos el bosque, cuando, cuando liberamos sustancias tóxicas al ambiente desde las plantas de producción, podemos estar afectando la biodiversidad, matando ya sea bacterias o animales superiores, digamos, procariotas o eucariotas, podemos estar afectando la biodiversidad. Entonces, nuevamente los impactos están por todos lados y están medio revueltos. Y ahí uno tiene que pensar cuál de todos estos impactos es más importante para mi organización. Y es donde entra una cosa que se llaman matrices de materialidad. Entonces, en esta visión de ciclo de vida y en esta revisión que hemos hecho de aspectos e impactos, es abismante pensar que todos estos aspectos y estos impactos ambientales y todo lo que llevamos hablando durante los últimos 20 minutos ocurren para generar un producto que va a durar 5 minutos prestando su función. 5 minutos. A mí no sé, y el tema es que todos dependemos de estos productos de cuando en cuando. La cosa es tratar de reducir nuestra dependencia de estos productos lo más posible. Como ingenieros, tenemos que estar conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión de negocios, no es oba, vamos a ganar más plata. Es ya, ok, vamos a ganar más plata y qué más. Le vamos a estar haciendo un bien al medio ambiente, le vamos a estar haciendo un bien a la sociedad, como vamos a sacar un producto que es más útil. Muchas veces me pasa cuando... Profe, se escucha un poco bajo. Perdón. No me cambié el micrófono de posición. Y ahora sí. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Sí, ahí sí. Muchas gracias, Nicolás, por eso. Entonces, les decía, como ingeniero tenemos que estar conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones. No solamente las consecuencias económicas, sino que pensar en ese concepto que vimos en la primera parte de la triple línea base,
donde pensamos en consecuencias económicas, ambientales y sociales. Y ojalá las decisiones que estemos tomando dejen en un mejor estado las tres cosas. Ojalá que ganemos más plata, ojalá que el medio ambiente quede mejor y ojalá que la sociedad quede mejor. Pero si tienen que decidir, y esto creo que nunca se lo he dicho a nadie, pero dado el estado del planeta en este minuto, no quiero ser alarmista, pero creo que es hora de ser alarmista, si tienen que decidir entre optimizar la sociedad, el medio ambiente o la economía, elijan ya sea sociedad o medio ambiente. Porque la sociedad está muy revuelta, no solamente en Chile, en todos los países. El medio ambiente está destruido. Y la economía es lo único que está funcionando. Y la plata la inventamos nosotros. O sea, la economía es una invención humana. No es nada sólido la economía. No es una cosa de verdad. Por eso que los países imprimen plata. No. Es una invención nuestra, cuyo único propósito es facilitar el intercambio de mercancía entre unos y otros. Bueno, ese es el único propósito al principio, pero ya se desvirtuó totalmente. Entonces, traten de incorporar estos otros criterios de decisión cuando estén tomando decisiones en el negocio. Y pueden empezar a practicarlo ahora. ¿Qué pueden cambiar hoy día para tener una vida más sustentable usando lo que saben de este curso? Usando lo que saben de todo lo que han aprendido. ¿Qué pequeños cambios pueden empezar a hacer ahora? Oye, tal vez no me voy a comprar ropa todos los meses, me voy a comprar ropa cada 2 meses. Voy a llevar mi propio mug reutilizable para que me sirvan el café en la universidad. ¿Qué pueden hacer? Me voy a llevar el tupper con comida de mi casa en vez de comprarme un completo. Voy a gastar menos plata, voy a comer más saludable y no voy a tener residuos. ¿Qué pequeños cambios pueden empezar a hacer hoy día? Y lo interesante de hacer estos pequeños cambios es que cuando ustedes encuentran una actividad que es más sustentable, normalmente es mejor para ustedes. Esa es la magia de la sustentabilidad. Cuando ustedes encuentran, incluso en el negocio, una actividad que es más sustentable para el medio ambiente, también normalmente es una buena decisión para el negocio. A veces hay que hacer una inversión inicial, pero el retorno de inversión en general es más o menos rápido. Menos de 5 años ya retornó la plata que habían invertido, pero los beneficios se empiezan a notar al tiro. En términos de mayor seguridad en el suministro, en términos de mayor seguridad energética, de mayor continuidad operacional, de mayor facilidad en la operación. Es maravilloso esto de ser sustentable. Al revés, si ustedes van a hacer algo en el negocio que ustedes piensan que es sustentable y lo único que va a ser complicarles la vida, como por ejemplo, hagamos un plan de reciclaje, que van a estar ocupados con eso todo el día, que nadie los va a pescar, que la gente va a tirar los pedazos de manzana dentro de la cuestión del papel, como eso probablemente no sea un gran beneficio ambiental. Va a ser un dolor de cabeza para ustedes, no van a sacar ni un resultado. Ese es un buen criterio para tomar decisiones de sustentabilidad, ¿verdad? No lo había visto hasta ahora. Así que vayan pensando cómo se facilitan la vida y cómo se hacen mejor la vida. O sea, cómo como mejor. ¿Qué me conviene comer? ¿Qué cosas son más nutritivas para mí? ¿Qué cosas me dan más energía? A mí me encantan los mantecoles, pero sé que no me sirven para nada. O sea, me como un mantecol y quedo igual. Por eso que no como en base, mi dieta no se basa en mantecoles. Entonces vayan cuestionándose. Esa es la gran invitación de este curso. Cuestiónense lo que están haciendo. Porque estamos metidos en un sistema en el cual nos han empujado a hacer ciertas cosas sin cuestionarnos nunca de por qué las estamos haciendo. La mayoría no nos convienen. Eso es lo trágico. Entonces empiecen a cuestionarse y empiecen a encontrar qué les conviene a ustedes. Ya, ¿por qué es importante entonces la visión de ciclo de vida, esto que hemos estado hablando durante esta clase? Bueno, porque normalmente la mayoría de los impactos de un producto se producen fuera de la fábrica del producto. Normalmente la mayoría de los impactos ambientales tienen que ver con sus proveedores, no tanto con ustedes. Incluso con sus clientes.
y no tanto con ustedes. Entonces, hay empresas, como por ejemplo Unilever, que fabrica como todas las cosas que usamos en la casa, eh, y ellos empezaron a ver ya cuáles eran los impactos ambientales de sus detergentes. Y se dieron cuenta que adentro de la planta de producción, en verdad no había muchos impactos ambientales, era como el 10%. El grueso de los impactos ambientales lo tenían los clientes, porque los clientes lavaban su ropa con agua caliente, porque el detergente no servía para agua helada, y porque era a la altura del cliente donde los fosfatos del detergente se iban al agua. Entonces, ¿qué hizo Unilever? Dijo, bueno, ¿cómo le hacemos más fácil la vida al cliente? ¿Cómo hacemos más sustentable la experiencia del cliente? Oye, inventemos un detergente que se pueda usar con agua helada, para empezar, y luego le sacamos los fosfatos y los reemplazamos por otra cosa. Y así generaron un nuevo tipo de detergente. Entonces, esa es la clase de... Eso es realmente ecodiseño. Cuando ustedes usan información de impacto ambiental para decir cómo yo cambio mis productos, cómo cambio mi oferta. Pero recuerden que la mayoría de los impactos van a estar fuera de su fábrica, a menos que trabajen como en una termoeléctrica. Cuando hacen un esfuerzo, normalmente se cumple lo de Pareto. El 80% del esfuerzo que van a hacer resulta solamente en un 20% de reducción de los impactos globales. Entonces, si ustedes enfocan su energía y todo su esfuerzo en trabajar a la interna de la organización, lo más probable es que a nivel de ciclo de vida, incorpora su organización y muchas otras, no van a lograr una gran reducción de los impactos ambientales. En cambio, si son inteligentes y usan datos y dicen dónde están los mayores impactos ambientales en el ciclo de vida, no en nuestra planta, sino que en el ciclo de vida, ¿dónde están los mayores impactos ambientales? Y atacan ese punto, ahí van a estar haciendo el 20-80. Van a hacer un pequeño esfuerzo, pero van a obtener grandes resultados. Para eso se usan los datos, para informar la toma de decisiones y para hacerla más óptima. También es importante la visión de ciclo de vida porque se evita la transferencia de contaminantes o de cargas ambientales, y ya les voy a contar de qué se trata eso, que está aquí. Yo creo que todos hemos escuchado la expresión saltar de la sartén al fuego. Y a veces, en sustentabilidad, pasa eso. A veces uno dice, mira, voy a hacer la cosa bien aquí, voy a mejorar esto, y termina empeorando otra cosa. Cuando uno usa visión de ciclo de vida, uno evita este tipo de intercambios. La transferencia de cargas ambientales es el aumento de impactos ambientales que puede ocurrir, ya sea aguas arriba o aguas abajo de la organización, cuando yo hago algún cambio dentro de la organización. En inglés se dice trade-off, en castellano la palabra es compromiso, pero no compromiso en términos de, yo me comprometo contigo para toda la vida, sino que estoy sacrificando una cosa para ganar otra. Y les tengo varios ejemplos. Vamos a hablar de, primero les quiero contar el de irrigación solar. Entonces, la irrigación solar fue una súper buena idea, porque antes los agricultores usaban diésel para alimentar bombas de agua, para sacar agua de pozos. Y alguien brillante dijo, oye, ¿y por qué no usamos energía solar para eso? Y fue bacán, porque si tú le regalas los paneles solares a los agricultores, la energía es gratis. El problema de eso es que, claro, bajamos los impactos ambientales desde el punto de vista del consumo de diésel y cambio climático, pero subimos los impactos ambientales desde el punto de vista del consumo de agua, porque los agricultores dijeron, wow, o sea, como puedo sacar agua todo el día. Esta cuestión es gratis. Entonces ahí hubo un trade-off. Yo bajé el impacto ambiental del cambio climático, pero subí otro impacto ambiental, que era el impacto ambiental sobre la escasez hídrica. Una planta desalinizadora puede ocurrir la misma cosa. Entonces, estamos hablando mucho de instalar plantas desalinizadoras en Chile. Estas plantas necesitan mucha energía, mucha, y una buena alternativa para alimentar las plantas desalinizadoras es poner una termoeléctrica. Entonces ahí, claro, yo puse la desalinizadora para no consumirme el agua del pozo,
Entonces ahí estoy causando el efecto contrario, o sea, estoy como bajando el problema de la escasez hídrica, pero por otro lado estoy subiendo el problema del cambio climático. Tengo una termoeléctrica al lado, que tiene que ser más o menos gigante para alimentar a la planta desalinizadora. Entonces ahí, de nuevo, un problema. Y la bioenergía es otro ejemplo de trade-off, porque y esta historia es trágica. Vamos a hablar de Argentina. Entonces Chile es como todo lleno de cerros, pero para el otro lado de los Andes es todo súper plano, entonces como muy fácil cultivar porque es plano. Y hubo hace varios años atrás un boom del biodiesel. Y los europeos dijeron, no, es que esta es la papa, o sea, el biodiesel tiene menos impactos ambientales, vamos a comprarle biodiesel al que nos quiera vender porque nos vamos a deshacer del diésel. Y así bajamos el impacto del cambio climático. Ya, fantástico. Y ahí Argentina dijo, esta es la papa. O sea, aquí tenemos terreno de sobra, plantemos soya. Y con soya hacemos biodiesel. Bacán. Sacaron todos los pastos que había praderas naturales, sacaron todas las praderas naturales, deforestaron, plantaron soya, pero kilómetros, kilómetros, kilómetros de soya. Por supuesto que soya transgénica. No vaya a usar soya orgánica para hacer biodiesel. O sea, soya transgénica, lleno de pesticidas, fertilizantes, generaron toxicidad, generaron eutrofización con los fertilizantes, hicieron cambios de uso de la tierra, tierras que antes eran bosques o eran praderas se transformaron en campos agrícolas, pero así, pero masivamente. Perdieron biodiversidad porque los pesticidas matan todo lo que no sea la planta que te interesa. Y para más remate, empezaron a usar la soya para hacer biodiesel, por lo tanto no había soya para comer, y eso presiona el precio de los alimentos. Esto pasa lo mismo con los choclos y el etanol de choclo. No pasa lo mismo con la caña de azúcar porque el etanol de caña de azúcar se produce a partir de residuos de la caña de azúcar y no del azúcar, que es el producto principal. Entonces, claro, por un lado, biodiesel es súper buena idea para combatir el cambio climático, pero por otro lado genera un montón de impactos ambientales de otras categorías que nadie se sentó a pensar, oye, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Fue más bien como, esto es buena idea, vamos a ganar mucha plata, hagámoslo. Pero ahora estamos en un momento ambiental, en un momento del planeta en el cual no nos podemos dar el lujo de darnos estas vueltas de carnero. O sea, antes de hacer las cosas tenemos que pensar, ya tenemos la ciencia disponible, tenemos las matemáticas disponibles para predecir más o menos lo que va a pasar. Entonces usémoslas y démonos cuenta si la cosa realmente es buena idea o si es una pésima idea. Y seamos un poquito más autocríticos antes de gastar la plata, antes de hacer la inversión, porque de repente la primera idea que a uno se le ocurre siempre parece muy buena, pero no necesariamente es la mejor. Entonces, esas son cosas que se evitan. Esto es algo que se evita cuando uno tiene visión de ciclo de vida para la toma de decisiones. Dice la Octavia como las de biomasa. ¿Te gustaría expandir sobre eso, Octavia? Las plantas de biomasa. Dale, dale, abre el micrófono, cuenta, cuenta. Ah, qué guerrero. Ya, ok, anda escribiendo entonces. Entonces ya ven que la visión de ciclo de vida es súper importante para tomar buenas decisiones. Cuando van a tomar una decisión, la pregunta que tienen que hacer es, ¿puede mi comunidad, puede mi empresa, puede el medio ambiente soportar los impactos que va a traer esta decisión? ¿O voy a destruir este lugar? En, creo que fue en Australia, hace no mucho tiempo atrás, 2 años, una empresa minera muy grande decidió dinamitar un lugar sagrado de los aborígenes australianos para hacer pasar un camino para transportar el mineral. ¿Cuál creen ustedes que fue el, como el resultado de esa acción económicamente viable?
Un desastre. Desastre. Les bajaron las acciones, la comunidad se puso en contra. No estoy segura que hayan podido hacer lo que querían hacer. Un caso más cercano. Una gran minera quiere hacer un puerto a 5 kilómetros de una reserva de la biosfera de la UNESCO, un lugar de biodiversidad única en el mundo, lleno de pingüinos en la cuarta región. Ya deberían saber a qué me refiero. ¿Cuál es el resultado de eso? Llevan 10 años de tramitación ambiental. Todavía no les dan permiso para operar. Y ahí están los pingüinos. ¡Ah, la, la, la! Y no les van a dar permiso tampoco, porque es una idea estúpida. No tiene sentido. Pongan su puerto 50 kilómetros más para el norte, gastas un poco más de plata en transportar camiones y ya. ¿Cómo no han pensado en eso? 10 años. ¿Cuál es el afán? Entonces, ya en estos 10 años ya habrían ganado toda la plata que se habrían gastado. Entonces, realmente tienen que preguntarse, ¿pueden soportar estos impactos? La pregunta no es, ¿pueden soportar esta contaminación? La pregunta es, ¿pueden soportar estos impactos? Esa es la pregunta que tienen que hacer. Leo el ejemplo que nos dejó la Octavia. Las plantas de biomasa parecían ser efectivas para generar energía, pero al final más lo que gastaban agua y contaminaban de lo que generaban energía. Muy buen ejemplo, Octavia. O sea, las plantas de biomasa son súper buena idea siempre y cuando funcionen con residuos. O sea, si yo voy a estar produciendo madera para alimentar la planta de biomasa, como que no tiene mucho sentido. Hagamos un pequeño resumen. Cuando hagan sustentabilidad, miren el horizonte, no se miren el ombligo. ¿Cuál es el ombligo? El ombligo es su empresa. El ombligo es mi propia realidad, el ombligo son mis 4 paredes. Levanten la vista, miren el horizonte en el tiempo y el espacio. Miren toda su cadena de valor, miren todo su ciclo de vida y digan, ¿dónde está el problema? Para saber dónde está el problema, tienen que medir. Y esa medición también les va a ayudar a tomar mejores decisiones, para que la decisión que tomen no sea una transferencia de cargas ambientales, para que sea efectivamente una solución que mejore el medio ambiente, la sociedad y la economía. Cuando tengan una idea de negocios, conozcan sus límites. Sepan cuáles son los límites ambientales, sociales, económicos del lugar donde están operando. Los límites parte uno por estudiar los límites legales. ¿Cuáles son los límites legales del lugar donde estoy operando? Pero vean también cuáles son las tendencias sociales y cómo va el balance económico. Y cuando estén en una empresa, cuestiónense continuamente lo que están haciendo, cuál es el modelo de negocios de la empresa. ¿Lo que estamos vendiendo realmente le hace algún bien a la humanidad? Oye, estamos vendiendo comida que en verdad es tóxica. Estamos vendiendo comida vacía, que no te entrega ningún nutriente y solo te hace engordar. ¿Queremos seguir en este negocio? ¿Por qué no mejoramos el producto? Oye, estoy vendiendo juguetes para niños que son tóxicos. ¿Quiero estar en esta empresa? Cuestiónense lo que está pasando, cuestiónense el modelo de negocios y adáptense. No hay, todos los días se descubren cosas nuevas. O sea, a veces cuando los productos fueron inventados, no se sabía que las cosas eran tóxicas. Y la gente usaba mercurio, se tapaba las heridas con mercurio hasta hace 15 años atrás. O sea, esto no es una locura. Sí. Pero ahora se sabe que el mercurio es súper tóxico, es bioacumulante y qué sé yo, entonces mala idea. Hay veces que los productos están ahí porque históricamente están ahí. Alguien los inventó hace 50 años, ha sido un éxito de venta y qué sé yo, pero hay que hacer un refresh. A veces hay que modernizar un poco los negocios para poder seguir funcionando en un mercado que está cada vez más quisquilloso, cada vez más exigente y que está buscando que las empresas se preocupen no solamente por sus ganancias, sino que también por el bienestar de sus consumidores y por el bienestar del resto del planeta. Entonces, eso ha sido la clase de hoy de visión de ciclo de vida. Me encantaría saber si tienen preguntas o comentarios.
Oh, muchas gracias, Octavia. Se los dejo con esa reflexión. Recuerden cuestionarse, cuestionense lo que están haciendo, miren a su alrededor cuáles son los ciclos de vida, traten de identificarlos, empiecen a agarrar práctica en esto. La próxima clase, vamos a tener una clase bastante intensa, vamos a hablar de huella de carbono y huella de agua, y con eso va a terminar oficialmente la materia del curso. La semana subsiguiente, en 2 semanas más, van a tener la prueba. En este mismo horario va a estar habilitada la prueba de las clases que me corresponden a mí. En el aula virtual la van a poder tomar en este horario. Dura 70 minutos, no deberían demorarse mucho rato, en verdad, es bien corta la prueba. Pero va a entrar toda la materia de las unidades 1 y 3. Déjame ver lo de la profe Lorena. Dice que hizo una tarea colaborativa. Así que te recomiendo, Octavia, que le escribas directamente para asegurarte de que tienes todos los trabajos entregados antes del final del semestre. La prueba no es de alternativas. Ah, ya, ok. Yo le escribo de nuevo entonces a Octavia, yo le recuerdo. La prueba tiene alternativas, también tiene verdadero y falso, tiene ejercicio de aplicación, así que tiene completa elaboración, tiene varios tipos de preguntas distintas, así que no es solamente alternativa, la prueba no es fácil, se los advierto. No es fácil, la nota media yo creo que histórica está alrededor de un 5,4, algo por ese estilo. Hay gente que reprueba la prueba, así que estudien para la prueba, por favor. Yo les voy a dejar, por supuesto, que los videos de esta clase y de la clase siguiente en el aula virtual. Y también les voy a dejar algunos videos que corresponden a la unidad 1, que me di cuenta hoy que no estaban, pero para que los vean, que tienen que ver con institucionalidad ambiental y que les van a servir también para la prueba. La prueba no es presencial, la prueba es virtual. Así que la pueden hacer a través del aula virtual. Va a estar habilitada. Yo igual se los voy a recordar el día de la prueba y antes y qué sé yo, la próxima semana también se los voy a recordar. La próxima semana nuestra clase es virtual también, igual que esta. Y así van a ser las clases hasta el final del semestre. Nos quedan, bueno, 3 clases. 3 clases más. Una conmigo, solos, una de prueba y una que va con todos los profesores. Y todas esas van a ser virtuales. ¿Tenemos más dudas? Ah, profe, la próxima semana de receso. ¿De nuevo? ¿No hubo una semana de receso hace como una semana? ¿O 2? Creo que era por otro motivo, pero esta era como, esta la que viene, es como por salud mental o algo así. No recuerdo, pero la da la universidad. Ah, qué buena, ya, ok. La próxima semana es semana de receso. Entonces tienen 2 semanas para mirar a su alrededor los ciclos de vida que puedan identificar. Y nos veríamos en 2 semanas más entonces. Gracias por avisarme. Para la última clase. Por mientras les voy a ir dejando los videos en el aula virtual y, bueno, la próxima semana receso y salud mental y qué sé yo. Pero siempre pueden comprarse un paquete de cabritas, hacerlo en el microondas y ponerse a mirar los videos de la profe Pía para ir preparándose para la prueba, de forma que no los pille todo a última hora. Así que, chiquillos, les deseo unas felices 2 semanas. Descansen en su receso, desconéctense y nos vemos en 2 semanitas más. Cualquier duda, me avisan. Igual, gracias, Octavia. Ese profe, adiós. Chao, Nicolás. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chiquillos.